Estudiar y comprender los temas de la Biblia resulta para muchos un gran desafío. Rubén, Esteban y Daniel ya están junto a ti para acompañarte en Hablemos de Biblia. Hablemos de Biblia, un podcast sencillo y sin corbata. Hola Rubén, hola Esteban, ¿cómo están? Me alegra verles nuevamente, chiquillos, me alegra saludarles junto con nuestros amigos que ya están aquí en sintonía para esta cita semanal del podcast Hablemos de Biblia. ¿Cómo están mis amigos? Bien, bien, por acá, Valdivia, lloviendo como corresponde a Valdivia, ¿no? Así que aquí andamos, abrigaditos. Con harto frío, pero nosotros igual estamos acá bien, gracias a Dios, contentos de poder estar junto a los amigos que nos están escuchando nuevamente en este podcast, disfrutando por estos lados. Oye, ¿ya pasó el frente frío o no? Ya pasó, fueron como una semana y media, ¿no? De frío extremo, así como... Sí. Me consumí toda la leña del año. Aquí hubo harto frío, pero ya estamos, o me aclimaté, no sé. Capaz que me aclimaté y el frío sigue igual, o capaz que bajó el frío, no sé. Las dos cosas, bajó el frío, uno se aclimata y... Oye, ¿alguno de ustedes escuchó el capítulo pasado ya en las plataformas? Sí. Apenas lo sube Esteban, yo lo escucho. Está subiéndolo ahora para el día de preparación, jueves, puesta de sol, ahí se está subiendo el capítulo, así que... No olviden compartirlo con sus contactos, con sus amigos. Sí, a todos los amigos para que nos escuchen. Van a salir los jueves a las 6 de la tarde. Ya. Aproximadamente. Entonces, ¿Y por qué a las 6 de la tarde? Por la puesta de sol del día jueves. Porque claro, si el sábado comienza el viernes puesta de sol, el día de preparación comienza jueves puesta de sol. es que así es O cada sea que día. nuestros amigos podrán escuchar el podcast en las diferentes plataformas a partir del jueves a las 6 de la tarde. Eso, para que mientras arreglan la casita, mientras ahí están barriendo la casita, Jueves, preparando no la el pasada. viernes. No, también puede escucharlo el viernes. Pero estará disponible. Pueden escucharlo cuando quieran. Pero el estreno será los jueves a las 6 de la tarde para todos nuestros amigos. Y ahí se aprovechan de suscribir también, porque cuando uno se suscribe sale al tiro la notificación que está en vivo, se va a estrenar Eso. el capítulo. Y estará disponible a través de las siguientes plataformas, Esteban. Todo YouTube. será, sí. YouTube, Amazon, Apple, Spotify, todas. Google Podcast. Lo importante es que en estas plataformas de audio usted puede escucharlo haciendo cualquier otra actividad de YouTube. Tiene la posibilidad de vernos las caras ¿de qué? No sé. Mejor que lo escuchen, ¿no? Mejor que lo escuchen y no nos vean las caras. Ya, muchachos, estamos listos para... Este es el episodio número 5, ¿verdad? Sí. Ahora 5 ya. Muy bien. Estamos en el podcast Hablemos de Biblia, un podcast sencillo, sin corbata. Estamos en la serie, en nuestra primera serie, Hablemos del Santuario, y hoy damos inicio al episodio número 5. Vamos al episodio número 5, el lugar santo. Así que los invito, chiquillos, para que escuchemos a continuación la introducción del episodio número 5 de hoy. Luego de pasar por el atrio, nos encontramos en el lugar santo. Este era el lugar donde solo podía ingresar un sacerdote llevando el sacrificio que el ofrendante había traído al santuario. De esta forma, el sacerdote representaba a Cristo, quien es nuestro único intercesor. Veremos además el significado de los elementos presentes en el lugar santo. Bienvenidos. Muy bien, ahí está la introducción. ¿Qué les pareció esa voz de Kenny? Bien, saludo que nos ayuda. Tiene un acento centroamericano, ¿no? Yo no lo conozco, pero saludos al hombre. Gracias por aportarlo. Ahí nos conoceremos. Chiquillos, en nuestro recorrido durante el santuario hemos analizado la actividad del pueblo alrededor del santuario, hemos analizado la actividad en el atrio del santuario, su significado, mostrando la primera etapa del ministerio de Cristo como la ofrenda perfecta que va y muere fuera del santuario celestial, la ofrenda que muere en nuestro lugar. Hoy, como fue anunciado ahí en la introducción, vamos a ver las actividades, los símbolos y el significado del lugar santo. Dejamos el atrio y ahora vamos a entrar al lugar santo. Se entraba al lugar santo. ¿Quiénes entraban al lugar santo? ¿Por qué se entraba al lugar santo? Es lo que vamos a ver en nuestro tema de hoy, en nuestro episodio de hoy. Rubén y Esteban, la actividad del santuario
perdón, la actividad que empezaba en el atrio continuaba en el lugar santo. Vimos en algunos de los episodios anteriores, ¿no?, que el oferente traía su ofrenda, la sacrificaba, colocaba sus manos sobre el cordero y luego entraba el sacerdote. Ahí. Justamente, ya cuando hablamos de el lugar santo y el santísimo, hablamos del santuario propiamente tal. De tal manera que en esta parte ahora solo entran los sacerdotes hijos de Aarón, ¿no? En el sentido de que en el atrio participaba el pueblo y participaban los levitas. El punto principal es que la palabra remisión, ¿cierto?, tiene que ver con remitir, y el pecado era remitido del oferente común, de la persona común del pueblo, la persona cotidiana que se dedicaba a cualquier oficio, a través de la imposición de manos a la víctima que era sacrificada, que podía ser un becerro, un cordero, vimos las tórtolas, ¿verdad? Incluso vimos la ofrenda mecida de vegetal, pero ahora el sacerdote tenía que introducir el pecado al santuario. Esta obra es la obra de contaminar el santuario, podríamos llamarlo de una manera, y por eso después debía ser purificado, pero no nos adelantemos. Ya vimos en el podcast anterior que el sacerdote tenía dos maneras de introducir el pecado al santuario. Nos referimos al sacerdote, a los hijos de Aarón, que oficiaban diariamente vestidos su efod, su túnica de lino blanco, ¿no? A ese sacerdote nos estamos refiriendo. En Levítico capítulo 7, versículo 14 y 15, dice así: de toda ofrenda se tomará una parte como ofrenda reservada a Jehová, la cual será del sacerdote que haya rociado la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá el mismo día en que sea ofrecida. No dejarán de ella nada para el día siguiente. Entendamos lo siguiente: el oferente común mataba el animal, el sacerdote tomaba la sangre y la asperjaba sobre el propio altar del sacrificio, y ahora introducía el pecado al santuario comiendo la carne sin la sangre y sin la grasa. Ya lo explicó Esteban la semana pasada. Pero había una segunda manera de introducir, ¿cierto?, el pecado al santuario, y esta es la que más conocemos habitualmente cuando escuchamos ciertos temas del santuario. En el mismo Levítico 4, versículos 5 y 6 dice: después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará con ella sangre 7 veces delante de Jehová frente al velo del santuario. Es decir, la otra alternativa que tenía el sacerdote para introducir el pecado al santuario era tomando la sangre de la víctima sacrificada, del cordero, del becerro, y llevaba esta sangre y la asperjaba 7 veces con sus dedos en la cortina, en el velo que dividía el lugar santo del santísimo. Esa era básicamente la manera en que el santuario se contaminaba, en que el pecado llegaba al santuario. Sí, yo quería hacer una mención también con respecto a quemar la grasa. Había leído por allí que la grasa es símbolo de prosperidad, todo lo que es el sebo. Entonces, en el antiguo cercano oriente, en la cultura circundante, toda la grasa se la quedaba el rey. Entonces, él engordaba, él se hacía próspero, era todo cierto para los reyes y nada La para los... grosura. Claro, exacto, nada para las demás personas. Y justamente la grasa tiene esa función en el santuario, es decir, todo va para nuestro rey, todo va para nuestro Señor, para él va lo mejor, porque la grasa era lo mejor, ¿no? Lo más rico, lo más delicioso, y los sacerdotes no comían de aquello. Bueno, aparte también se cuidaban la salud. Muy Sí, la Biblia menciona ese término, ¿no? El meollo de grosura, ¿no? Por allí creo que el Salmo 63, el salmista menciona esta expresión, ¿no? De, quedará satisfecha mi alma como meollo de grosura. Un punto interesante que tocó ahí, Claro. que era parte de la cultura. Oye, pero espérate, entonces, ahora el sacerdote come la sangre y la introduce, es una forma de introducirla. A la pregunta es ¿por qué el sacerdote, no porque, no sé si es pregunta, pero el sacerdote ahora se convierte en alguien responsable del pecado Es como el del vehículo, el que vehículo, transporta. carga sobre sí el pecado, en las palabras, ¿no? Claro. Y la Biblia utiliza este término, que Cristo Jesús cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Porque hay una palabra clave allí en este proceso, y es que la transferencia de la culpa sobre el animal, del animal
sobre la sangre ahora la lleva el cordero, el sacerdote. Ahora, mira lo que dice aquí, número 18. Es interesante esta expresión cuando se habla de la intercesión de los sacerdotes, porque eran los responsables. A ellos se les dio todas las tareas, como mencionó Rubén, a ellos se les mencionó toda la tarea del santuario, del oficio, el cuidado, la mediación, pero número 18:1 tiene una frase que a mí me llamó la atención y me gustaría que ustedes me ayudaran un poquito con eso. Dice, el Eterno dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo cargaréis el pecado cometido contra el santuario. Tú y tus hijos cargaréis las ofensas contra el sacerdocio. Mm. O sea, algo de responsabilidad. Y uno dice, pero si eran inocentes, ¿por qué tienen que cargar ellos esa culpabilidad? Porque eran sacerdotes y porque la función del sacerdote era precisamente interceder. Y eso nos dice que no era un asunto que tenía que ver con ellos, sino que estaba apuntando a una simbología que era Cristo. Que Cristo, ahora en esta segunda etapa del santuario, iba en algún momento a actuar como el sacerdote, que iba a llevar en sí mismo la culpa de todos nosotros, que iba a mediar por nosotros, ¿no? Por eso que es importante que el pecado no termina en la cruz de Cristo. Y alguien me apedreará y apedreará el computador mientras no lo escucha. Ese era el inicio de la remisión del pecado, es decir, la víctima era sacrificada y ahí comenzaba la remisión, o sea, es decir, la remisión ahora debía ir al santuario. Claro. ¿Ya? Cuando hablamos de remisión tiene que ver también con remitir, con enviar la enviado, remitente. Por eso del pecador a la víctima, de la víctima al sacerdote y al santuario. Eso es interesante. Era enviado, Esteban. Sí, son fases de la expiación. Entonces tenemos a Cristo muriendo en la primera fase y ahora estamos pasando a la segunda fase de la expiación, donde ya todo es introducido en el santuario y ahí se deposita y después llegaremos ya a la parte final de la expiación, que es y justamente es conocido como el gran día de la expiación. Sí, leo por ahí, número 18:23 dice, los levitas servirán en la tienda de la reunión y ellos llevarán su iniquidad. Está hablando literalmente del pecado. Y ellos llevarán, cargarán, transportarán la iniquidad del oferente en este caso. Aquí ya no, como lo dijo Esteban, está hablando de ese papel de Cristo como mediador en su rol. Ahora, Cristo también es intercesor, Rubén. Cristo es el intercesor, pero también es el único medio que la Biblia nos dice fue dado entre Dios y los hombres, dice Hechos. No tenemos ningún otro. Exacto. Por medio del cual seamos salvos. Es importante que lo que se habló hace unas semanas, que nada tiene que ver el oficio sacerdotal ni sumo sacerdotal con nuestros pastores o líderes religiosos, sino que tiene que ver con Cristo, y ahora Esteban tiene esa parte, ¿cierto? Claro. Timoteo menciona eso en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Yo me acordaba mientras escuchaba a Daniel, dice Isaías 53 que Jehová cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Él lo cargó sobre sí. Él murió, ahí está la primera etapa, pero también Él lo continúa llevando y Él lo presenta en el lugar santo. Ahora, el pecado es algo aborrecible y por lo tanto necesitamos un mediador que lleve este pecado. Y Cristo, ¿cierto?, lo introduce y Él es el que vuelve a hacer la conexión entre el hombre y Dios, porque nuestros pecados nos han apartado de la presencia de Dios, pero Cristo está en medio para interceder por nosotros, para poder unirnos nuevamente a Dios. Esa es la función de Él en el santuario. Y los sacerdotes tenían esa función, ¿no? Restablecer la relación, restablecer la comunicación, restablecer esta amistad de Dios con los hombres, volver a acercarnos, porque el pecado de los hombres nos apartó, ahora Cristo, ¿cierto?, nos acerca. Eso es lo lindo del mensaje del santuario. Y el sacerdote se ensuciaba por el pecador, cuando dice que tomaba la sangre con sus dedos y la asperjaba. O sea, claro. Entendiendo que en ese pecado puntual el sacerdote no había pecado, sino que era el oferente común, pero el sacerdote se mancha para que el pueblo sea, ¿cierto?, limpiado. Y es lo que hizo Cristo por nosotros. O sea, claro. Cristo no pecó, no me refiero a eso, sino que a lo que voy es que Él se metió en este mundo, ¿cierto?, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta a pesar de todo lo malo que hubo, y Cristo, ¿cierto?, llevó sobre sí el pecado de nosotros que Él nunca cometió,
pero aún así, ¿cierto? Él sufrió las consecuencias de nuestro pecado. Ahora, esta segunda etapa de Cristo, de forma específica, como intercesor, hace alusión a el papel de Cristo como sacerdote. Ya en el atrio estaba prefigurada su función como ofrenda, como cordero perfecto. Ahora, en el lugar santo, él regresa al cielo, porque como ofrenda él muere fuera del tabernáculo, pero para mediar en el lugar santo, él tiene que regresar al cielo. Así es. Para ingresar al lugar santo tiene que regresar al cielo, ¿no? Y eso sucedió, ¿no? Por Nosotros eso que creemos entendemos que la obra de Cristo en el lugar santo comienza a partir de su ascensión, ¿cierto? Claro. Que creemos según, ¿cierto?, la cronología bíblica a partir de lo que del año 31 de nuestra era, ¿no? Cuando Cristo resucita, Samuel resucita y asciende a los cielos. Bien. Oye, ¿vale la pena? ¿Ibas a decir algo, Esteban? No, que concordaba con Rubén, ¿no? Que ahí comienza el ministerio intercesor de Cristo en el santuario cielo. celestial. Exacto. Ya. Ok. Entra y dice la Biblia, se sentó a la diestra del Padre. Ok. Terminó su función en la tierra, terminó su función en el atrio, terminó su función como ofrenda perfecta y ahora comenzó su función como sacerdote. ¿Vale? Bien, ahora será bueno, Rubén, hablar un poquito acerca de los turnos del santuario, porque hay una riqueza muy linda ahí, que cuántas veces iban los sacerdotes, quién le tocaba un día, quién le tocaba el otro. Hay algo de riqueza en eso, ¿no? Ahí Sí. estuvimos conversando con Esteban, tiene ahí 1 Crónicas 24:4, ¿cierto? Dice lo siguiente allí: como entre los hijos de Aser había más varones principales que entre los hijos de Itamar, lo repartieron así: de los hijos de Aser, 16 jefes de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Tenemos 16 y 8, en total 24. 24. O sea, desde los tiempos de David, en el templo de Salomón, ya se empezó a estructurar estas 24 órdenes que van a continuar. Después ya vimos que se destruye el templo, pero es interesante que en el Nuevo Testamento también esto continúa en 24 órdenes, de tal manera que la función del sacerdote en los tiempos de David era una vez en el año o 2 veces en el año, toda la semana. Y así se iban turnando estos 24 sacerdotes. Y después, ya en los tiempos de Jesús, cuando uno lee, por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 8, hablando de Zacarías, el sacerdote, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, echaron suerte y le tocó a él. Y esto era un privilegio para un sacerdote, porque presentar el incienso solamente le ocurría, estamos hablando de que aquellos tiempos habían alrededor de, dice acá el comentario, 18.000 sacerdotes, entonces le tocaba una vez en la vida. Una vez en la vida, una vez en la vida, o puede ser ahí 2 veces en la vida, ya si tenían mucha suerte, pero les tocaba ofrecer el incienso. Entonces era interesante, pero ese era el mismo orden de 24. Y lo genial era que, aunque les tocaron una sola vez en la vida, ellos estaban preparados siempre. Tenían que cumplir con las normas, con la disciplina, con todo, como si le tocara hoy. A mí me llama la atención el orden, que todo está ordenado en la obra de Dios. O sea, no es así como, ¿quién va hoy día? Voy yo. No, habían muchísimas personas, porque entendimos que ya pasaron cientos de años, por lo tanto Aarón se reprodujo su descendencia grandemente, pero aún así todo está ordenado, de tal manera que cada uno sabía cuándo le tocaba. Claro. Hay lecciones para nosotros, ¿no? Bueno, esta fue la primera explicación del bonus, sección bonus que nos regaló aquí Esteban. Tenemos alguna otra sesión, pero después de los temas que vamos a conversar a continuación. Ya, chiquillos, entramos al hogar santo. Encontramos una serie de mobiliario, encontramos mesas, encontramos lámparas, encontramos altar de incienso. ¿Qué les parece si hablamos un poquito acerca de los muebles que encontramos en el lugar santo? Por ejemplo, ¿les parece? Sí. Ya, voy a empezar con el candelabro. Voy a empezar con el candelabro. Por aquí, en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 31, cuando Dios está ordenando cómo debe construirse el santuario, le da la orden a Moisés y le dice: además harás un candelabro de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de una sola pieza. Tendrán 6 brazos, 3 de cada lado.
era un trabajo, una sola pieza, no dividida, sino que era un solo cuerpo. Tremendo trabajo de orfebrería hizo el pueblo de Israel, porque era una pieza maciza de oro, pero no era ni atornillado, Claro. ni empotrado, sino que era entera, ¿no? Y dice 3 brazos de cada lado. En total, ¿cuántos eran? ¿Cuántas 7. luces habían? 7. 7 lámparas. Y parte de esta lámpara tiene un significado extraordinario, porque nosotros cuando vamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver a Cristo en medio de los 7 candelabros, y esas 7 luces representan las 7 iglesias. Cristo estaba en medio de su pueblo, Cristo habitando en medio de su pueblo. Pero luego vemos a Cristo Jesús también en el Nuevo Testamento, representándose a sí mismo como la luz de los hombres. Vamos a leer un par de textos, ¿les parece aquí en este pedacito? Primero, Apocalipsis 1, versículo 20. Juan recibe la visión de Dios, y después que recibe esa visión, dice que Juan en el versículo 20 del capítulo 1 dice: el misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Cristo en medio de su pueblo. Y Juan 8:12, Rubén, tú que te sabes ese versículo de memoria, te lo sabes de memoria, ¿no? Bueno, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? O sea, Cristo se comprende a sí mismo como la luz. Y acá hay un punto interesante, porque Cristo es la luz y su pueblo también es llamado a ser luz, Claro. porque es un reflejo de la luz. Podríamos otro día hablar de la luz mayor y menor, pero bueno, no nos adelantemos. Ahora, ahí mismo también, para cerrar este aspecto, para cerrar este punto, para cerrar este aspecto importante, las lámparas tenían que ser cargadas con aceite, y no podía quedar nunca apagado el candelabro, siempre tenía que estar la luz encendida. Y ese aceite también pasa a ser un símbolo del Espíritu Santo y a la vez un símbolo de Cristo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando vemos la parábola de las 10 vírgenes? ¿Ah? Claro. Vemos las parábolas vírgenes, ellas, las que se quedaron fuera, las que no entraron, les faltó aceite, les faltó el Espíritu Santo, les faltó esa experiencia maravillosa con Dios. Sí, Segundo mueble. Hay también una representación de Zacarías, donde él tiene una visión y ve Los 2 olivos. un candelabro, ve los olivos, que se está alimentando el candelabro del aceite de los olivos. Y cuando termina la visión es interesante, porque él dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Mi espíritu. Un último alcance, Daniel, que me parece preciosa esta imagen de la lámpara que se llena de aceite y entonces sale la luz. Cristo es la luz, su pueblo es llamado a ser, ¿cierto?, la luz del mundo, y cuando el Espíritu Santo entra en su pueblo, ¿cierto?, entonces surge la luz. Por eso que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Qué maravilloso ver que tenemos una parte en el plan de salvación, pero lógicamente la luz es un símbolo de Cristo, ¿no? Exacto. La cual debemos reflejar, ¿no? Pero me llama la atención que esto está en el compartimento del lugar santo, no está en el atrio. ¿En qué parte importante? Luego encontramos también la mesa de los panes de la proposición o de la presencia. ¿Qué significa eso? Oye? ¿Por qué había pan ahí en el lugar santo? Muy bien, quiero leer acá, Éxodo 25:23 dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y bueno, luego varios versículos dan los detalles de las medidas de esta mesa. El versículo 30 dice: y pondrás siempre sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí. La palabra proposición nunca la entendí muy bien, ¿cierto? Y en español tiene significados bien amplios, pero en realidad la palabra en hebreo, ¿cierto? El texto hebreo dice lehem panim. Lehem, ¿cierto?, es pan, ¿ya? Y panim tiene que ver con el rostro, con la cara, ¿cierto?, de la persona, y por eso alude a la presencia, porque cuando yo veo tu rostro, estoy frente a ti, estamos juntos. ¿Se entiende la idea, no? Es como Peniel, ¿no? De ahí. Exacto, ¿cierto? Es como Peniel. Literalmente esto podría traducirse como pan de los rostros, ¿ya? Porque está en plural, panim. Pan de los rostros, por eso que se le traduce como pan de la presencia, ¿no? Y esto nos hace referencia a la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo, y por eso es cierto que incluso el texto redunda esta idea, porque dice lehem panim le paná,
¿Cuál es el punto de la empanada? Es otra forma de decir delante de él, delante del rostro de Dios. El pan de la presencia, el pan de los rostros delante del rostro de Dios. Quiere decir que Dios está en medio de su pueblo. ¿Y por qué un pan, cierto? Resulta que en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús interpretó el símbolo del pan. Juan capítulo 6, versículo 35, dice así. Dice, Jesús le respondió: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida, ¿cierto? Por lo tanto, este era un símbolo de Cristo que estaría siempre en medio de su pueblo. El pan representa la presencia de Dios en medio de su pueblo, por eso que es el pan de la presencia, el pan del rostro, ¿no? Qué importante es esta imagen, ¿no? De Cristo siempre en medio de su pueblo, pero Cristo como alimento, como el nutriente, ¿no? Y por eso dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y Cristo es la palabra hecha carne. Por eso qué importante es que el pan era un símbolo del sustento de Dios para su pueblo. Nunca nos faltaría el pan si estamos en la presencia de aquel a quien ese pan representa, que es Cristo. Excelente, ¿ah? Excelente. Ahí sabemos nosotros que no podemos crecer ni sostenernos en la vida espiritual a menos que estemos conectados a la luz que es Cristo, que dependamos de su Espíritu Santo y a menos que seamos sustentados por su palabra. ¿Ok? Sí. Muy bien. Oye, Rubén, ¿qué te gustó ahí de este pedacito? No, último detallito, que así como la luz representa a Cristo y también el pueblo es llamado a ser luz, el pan representa a Cristo y también su palabra. Fueron allá tus palabras y yo las comí, ¿cierto? Dice Jeremías. Fueron por gozo y alegría. Por gozo y alegría, ¿no? Y esto de que Jesús se reconoce como el pan está 3 veces en el capítulo 6 de Juan. Esa era mi humilde aporte. Muy bien. Ya hemos visto el candelabro, las lámparas, el aceite, ya vimos las mesas. ¿Cuántos panes habían? ¿Mencionaste ese detalle? 12, ¿cierto? 12 panes, 12 panes. Y esos 12 panes también en la numerología profética representa al pueblo de Dios. El número 12 representa también al pueblo de Dios. Así que Cristo era el sustento de su pueblo. Esteban, nos queda todavía pendiente ver un mueble del lugar santo. Sí, yo quería mencionar que, bueno, entramos al lugar santo y por el lado sur nosotros tenemos el candelabro. Y después al mirar al norte tenemos la mesa con estos panes de la presencia de Dios. Es interesante, ¿no? Algunos versículos siempre mencionan que el trono de Dios está al lado norte. Por ejemplo, Isaías, ¿no? Dice, al lado norte me sentaré en el trono de Dios. Y después tenemos al medio, al frente del velo, tenemos un altar. Similar al altar de bronce del sacrificio, pero más pequeño, donde se quemaba el incienso. Y estaba ahí, como apuntando hacia el lugar santísimo, pero ahí, a la entradita nomás, al frente del velo. Entonces, en este altar del incienso vamos a leer en Éxodo 30, versículo 7. Cada mañana, ahora había una diferencia igual, porque este altar estaba cubierto de oro, el otro era de bronce, el que está afuera. Dice, cada mañana al preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre él, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso, y será rito perpetuo delante de Jehová para vuestras generaciones. Los sacerdotes quemaban el incienso en aquel lugar, y el incienso de alguna manera representaba la oración. Dice después en el versículo 10, Aarón hará expiación una vez al año sobre los cuernos del altar con la sangre del sacrificio como expiación por el pecado, una vez al año hará expiación sobre vuestras generaciones, muy santo será a Jehová. Quiero enfocarme en lo siguiente. Cuando uno va a Lucas, en Lucas capítulo 1, en delante lo leímos, dice el versículo 10 que Zacarías ofreció el incienso, y fíjense cómo era la actitud del pueblo de Dios. En el versículo 10 de Lucas capítulo 1, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Estaban todos ahí orando. Y justamente ese era el momento de la intercesión. Ese era el momento donde la gente estaba con un corazón contrito. Apocalipsis quizás lo deja un poquito más claro. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 8, si ustedes me acompañan ahí, en el versículo 4 se menciona lo siguiente, Apocalipsis 8:4. Dice,
el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Entonces este humo literalmente subía y parte del humo se iba al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Estaba todo el pueblo en una actitud de oración. Este humo llegaba ante la presencia de Dios y significaba eso, ¿no? La intercesión. Es Cristo llevando las oraciones de su pueblo ante la presencia de Dios. Y toda la actitud del pueblo era esa. Ahora, hay algo particular con respecto al incienso, a cómo se hacía estas aromas. Dice el versículo 37 del capítulo 30 de Éxodo: como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, es decir, no debían imitar este incienso, te No será debe ser cosa sagrada, mezclado. claro, te será cosa sagrada para Jehová. Y después el versículo 38, cualquiera que haga otro como este para olerlo, seguramente era un incienso, un olor muy rico, será eliminado de su pueblo, era un incienso sagrado. Y saben que aquel que intentaba imitarlo, aquel que intentaba hacer otro para poder olerlo, era cortado, era eliminado. ¿Saben qué? Yo quiero sacar acá una gran lección con respecto a esto. ¿Por qué? Porque estaba la preocupación de que esta fórmula secreta de cómo se hacía el incienso se pudiera imitar y se hiciera un uso común, ¿no? Cualquier persona lo pudiera hacer y oler. Eh, y este incienso de alguna manera representa la justicia de Cristo, es decir, nosotros no podemos inventar nuestro propio camino para acercarnos ante la presencia de Dios. No podemos inventar un camino. Ningún ser humano. No podemos imitar la justicia de Cristo. Es el único camino para ascender, ¿cierto? Y para llegar ante la presencia de Dios es este. No hay otro. Es a través de Cristo nuestro intercesor. Y diría una idea que me queda y que quizás Rubén me va a apedrear por lo que voy a decir. Lo apedreamos, lo apedreamos. Veo que en el altar somos justificados, somos perdonados por la sangre de Cristo, por su ofrecimiento, por su ofrenda perfecta. Pero también en el atrio estaba presente el agua, una experiencia de agua, que es sinónimo de purificación. Pero veo en el lugar santo pan, que representa la palabra de Dios para el sustento, las oraciones, y veo al Espíritu Santo, lo cual yo puedo decir en el atrio somos justificados, en el lugar santo somos santificados. Necesitamos de la oración, necesitamos de la dependencia del Espíritu Santo, necesitamos de la palabra para ser limpiados, lo dice la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Luego están aquí los elementos que me van a ir santificando, que me van limpiando, ¿no? Y que gracias a ello tengo un sacerdote que media por mí, que intercede por mí, para que esos elementos cumplan su función en mi vida. La palabra me limpia cuando yo permito que el Espíritu Santo haga esa obra transformadora en mi corazón, cuando lo busco. Y déjame decirte aquí, como para cerrar esta parte aquí, necesitamos más sustento de esa palabra, de esos panes, necesitamos más de esa experiencia con el Espíritu Santo y necesitamos más de esa oración representada en el incienso, en las mesas y en el candelabro. Nos vamos con una sección de bonus, la última sección de bonus del día. Rubén, Bien, quedaste picado con el tamit, ¿no? No, lo que pasa es que el capítulo pasado hablamos del tamid, la palabra tamid significa continuo, ¿cierto? En el atrio, ahora la vamos a ver en el lugar santo, ¿no? El tamid era el servicio diario, ya en contraste con las fiestas anuales que tenían, ¿cierto? Su periodicidad. En Éxodo, capítulo 27, versículo 20, nos dice, ¿cierto?, que mandarás a los hijos de Israel a que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Entonces, el aceite tenía que ser diario, continuamente, ¿cierto? Tenía que arder. Todos los días tenía que arder la lámpara en base al aceite. Ahí está el símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Luego en Éxodo 25:30, que bueno, es el texto que ya leí, ¿cierto? Dice, y pondrás siempre, literalmente es tamid, continuamente, ¿cierto?, sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí. En ese texto la palabra tamid está al final, ¿cierto?, recalcando, enfatizando que era continuamente lo del pan de la presencia, ¿no? El pan de la presencia de Dios tenía que ser diario. Y el capítulo 30 de Éxodo, en el versículo 8,
También nos habla del altar del incienso y nos dice así: cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso y será rito perpetuo, la palabra es tamid, continuo, ¿cierto? Delante de Jehová para vuestras generaciones. Yo quiero detenerme acá con también una lección espiritual. El tamid, si se fijan, son los elementos del culto personal, ¿no? ¿Se acuerdan cuando colportábamos ahí que en la mañana, a la primera hora del día, el día pasado, despertarlo a uno para que uno hiciera su primera hora del día con Jesús, ¿no? La hermana Juárez dice, conságrate a Dios todas las mañanas. Y si se fijan, son los elementos del culto personal, o sea, primero la presencia del Espíritu Santo, el aceite de las lámparas, ¿no? Después el pan, la palabra de Dios y también las oraciones, ¿no? Representadas por el incienso. Y uno se fija que el énfasis es que esto es continuo, es tamid, o sea, todos los días yo tengo que tener un tamid en mi vida. Sí. Por supuesto que lo que estoy diciendo es una lección, pero siendo objetivos al texto, estos tres elementos tenían que ser diarios. En el atrio, los sacrificios de la mañana y la tarde, ¿cierto? Representando el sacrificio de Cristo que yo debería tener presente siempre. En el lugar santo encontramos, ¿cierto?, el aceite de la lámpara representando el Espíritu Santo, al pan de vida que representa a Cristo y su palabra, y el incienso representante de la oración. Y todo esto también es parte del continuo, de lo que es diario, ¿no? La palabra también está en referencia a cuando Aarón llevaba el pectoral del juicio el nombre de los hijos de Israel en su pecho, ¿cierto?, continuamente. Ahora bien, un spoiler que queremos hacer. En Daniel 8:14, ¿cierto? Es un texto clave para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿cierto? Ya estamos ahí planeando con los chiquillos el podcast sobre Daniel. Pero de memoria, dice, de memoria. De memoria, ¿cierto? Dice, entonces el versículo 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este podcast, el de episodio de hoy, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque uno era, ¿por qué el santuario debía ser purificado si era tan re bonito el santuario? Y el podcast de hoy tiene que ver justamente porque el santuario era contaminado a causa de nuestros pecados. Y como decía Daniel, a causa de nuestros pecados, en el atrio tenemos la justificación, y no te vamos a apedrear, Daniel, como dijiste, sino que tienes toda la razón. En el lugar santo se nos enseña cómo ser santificados por el Espíritu Santo, por Cristo y su palabra, y también, ¿cierto?, a través de la oración. Así que por eso que después de todo pecado acumulado de todo el año, el santuario debía ser purificado, y eso es para el próximo podcast. Oye, nos gustaría poder seguir comentando acerca de todas las lecciones profundas que enternecen, que tocan, ¿no? Y que son muy ricas hasta aquí. Ustedes que nos están escuchando estarán ahí conectados, atentos y dirán, bueno, sí, ¿qué lecciones tan importantes hay detrás de esto? Pero el tiempo no nos va a dar más por hoy, por lo menos. Pero sí me gustaría invitarlos a que pudiésemos hacer nuestras aplicaciones finales. Antes de hacer las aplicaciones finales, quiero saber si Esteban tenía algo por decir ante el comentario de Rubén. No, que se viene más adelante muy bueno la parte del lugar santísimo, porque tenemos que limpiar el santuario. Y para eso era el lugar santísimo. Así que se viene muy bueno, no se lo tienen que perder la próxima semana. Siguiendo un poquito el pensamiento de Rubén, antes de mi reflexión, que voy a empezar con mi reflexión, un detalle, Rubén, me llama la atención cuando Jesús en capítulo 15 habla de la permanencia. Tiene que ver algo con esa continuidad. Permanecete en mí. Si no permaneces en mí, no va a pasar nada. Últimos 3 minutos, chiquillos. Vamos a nuestras conclusiones. Yo empiezo aquí con Hebreos capítulo 10, versículo 19. Con esto voy a terminar. Aquí dice el apóstol San Pablo: por lo demás, hermanos, siendo que tenemos plena seguridad para entrar en el santuario por la sangre de Cristo, por el nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo. Y dice, esto es su carne, y siendo que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia, mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y culmino diciendo, y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras, y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos un sumo sacerdote que continúa intercediendo por ti,
Amén. que continúa abriendo las puertas, que está atento a tu oración, que está atento a tu búsqueda, a tu llamado, a tu desesperación, a tu silencio. Hay un sumo sacerdote esperando por ti en este momento. Y es probable que tu experiencia de vida necesite de un espacio con ese sacerdote que está en el cielo intercediendo por tu vida, por tu salvación, por tu perdón y por tu seguridad. Amén. 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 Rubén. Alentable todo. Esteban. Yo me quedo con lo siguiente. La actitud del pueblo era la oración, diariamente, porque esto era un asunto diario. Era también como nos enseñó el Rubén. Entonces, la actitud tiene que ser diaria de la oración. Elena de White menciona lo siguiente, ella dice, orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Pero pues dice, no es que la oración baje a Dios ante nosotros, sino que más bien nos eleva ante su presencia. El humo se elevaba y llegaba hasta la presencia del Señor. Y yo creo que ahí está la imagen, ¿no? Cuando uno ora, uno va hacia la presencia de Dios. Uno tiene acceso al santuario celestial, donde está la misma presencia de Dios. Qué privilegio poder orar, qué privilegio poder conversar con Dios como un amigo, abrirle el corazón, ser sincero con Él y mostrarse tal cual soy, porque Él siempre me va a recibir. Amén. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. El pan. Yo siempre escucho el pan en el sentido del sustento, en el sentido de lo necesario, que Cristo no te abandona. Pero el comer no es solamente un acto de cargar combustible para seguir viviendo. Yo llevo el auto al servicentro, le echo benzina y el auto no tiene ni una reacción. Comer es rico, ¿no? Comer es delicioso. Acá en el sur se come harto. Produce endorfinas. Claro, pues Una comer. experiencia placentera. Exacto. Y por eso que la palabra de Dios y Cristo mismo representado por el pan, porque no hay nada más rico que comer la palabra, que estudiar la palabra. Y el profeta dice, fueron allá tus palabras y yo las comí y me fue por gozo. Yo creo que cuando uno comienza a estudiar la Biblia no hay nada más rico que ir dándose cuenta de los detalles, ir masticándola suavemente, ¿cierto? Por eso que yo les invito a que estudiemos la Biblia con gozo, con alegría, con placer, ¿cierto? Nosotros tratamos de hacer en este podcast algunos detallitos que podemos ir estudiando, pero sin duda que todos nuestros amigos pueden sacar nuevas lecciones y ricas lecciones personales para cada uno. Cada uno prepara su pancito a su pinta, ¿cierto? En el sentido de que cada uno le echa más sal o acá hay panes que son, ¿cierto? Sin levadura, con levadura. Siguiendo esta metáfora del pan, Dios tiene un mensaje para ti personalmente y debemos comer todos los días la palabra del Señor. Así que si este podcast sirve para alguien, para que mañana, a la mañana, esté en la presencia de Dios comiendo su palabra, este podcast tendrá sentido. Que podamos ir y ser llamados a la oración y al estudio de la palabra y deleitarnos en esto tan rico que es comer la palabra del Señor. Amén. Bien, chiquillos, hemos tenido una linda jornada y una linda conversación. Esperamos que siga siendo de apoyo para tu vida espiritual. Nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos. Un abrazo a todos. Saludos a todos. Compartan en sus redes sociales. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Rubén. Chao, Esteban. Chao, chao. Estudiar y comprender los temas de la Biblia resulta para muchos un gran desafío. Rubén, Esteban y Daniel te acompañaron en Hablemos de Biblia. Te esperamos en el próximo episodio.